Ya. Hola chicos, mi nombre es Gabriela Jauira. El día de hoy vamos a hacer la sesión número 9, correspondiente a la semana 4 de hematología. Este, el día de hoy vamos a ver el tema de mieloma múltiple y bueno, ya les he pasado al interno su pretest em, para que lo puedan ir llenando. Recuerden que esa es su asistencia y es muy importante que la llenen. Y en 2 minutos vamos a empezar con la reunión del día de hoy. Ok, iniciemos con la reunión del día de hoy. Otra vez, buenos días. Recordemos que el día de hoy vamos a hablar del tema de mieloma múltiple. Y para iniciar, me gustaría presentarles un pequeño caso como una introducción. En este caso, hablamos de un paciente varón de 68 años que viene a consulta porque presenta dolor lumbar progresivo desde hace varios meses, fatiga intensa, a ver, voy a ponerlo, dolor lumbar progresivo desde hace varios meses, fatiga intensa, pérdida de peso y episodios repetidos de infección respiratoria. Y en el laboratorio, el paciente presenta una hemoglobina en 8,9, creatinina de 2,5, calcio sérico en 12 y la radiografía muestra múltiples lesiones osteolíticas vertebrales. El caso que les presento es un caso bastante claro de lo que es mieloma múltiple. Y el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes puedan diferenciar de manera clara, pues, las manifestaciones principales y las que nos orientan como tal, pues, al diagnóstico de esta enfermedad y que ustedes también entiendan la fisiopatología que hay detrás de esta enfermedad. Este, y bueno, el día de hoy, los temas que vamos a tocar en sesión va a ser, bueno, la definición, las generalidades, la epidemiología, los factores de riesgo. Vamos a también ver la fisiopatología, los criterios diagnósticos, la clínica. Vamos a ver los exámenes auxiliares también, los hallazgos de laboratorio, los diagnósticos diferenciales que son muy importantes, más que nada en su examen, los estadiajes, el tratamiento y bueno, pues básicamente el pronóstico de esta enfermedad. Ok, ahora, ¿qué es el mieloma múltiple? Bueno, para entender lo que es el mieloma múltiple, tenemos que recordar qué es una célula plasmática. Las células plasmáticas básicamente van a derivar de los linfocitos B, ¿ok? Cuando un linfocito B reconoce un antígeno, va a experimentar un proceso de activación y de diferenciación hasta poder convertirse como tal en una célula plasmática, ¿ok? La función normal de estas células
es producir las inmunoglobulinas y también los anticuerpos para pues la defensa contra microorganismos externos, ¿no? Que nuestro cuerpo considere como una amenaza. Ahora, ¿qué pasa en mieloma múltiple? ¿Cuál es la etiología por la cual se presenta esta enfermedad? Básicamente, en el mieloma lo que ocurre es una transformación maligna. Entonces, esta célula plasmática lo que va a hacer, va a hacer es transformarse y como consecuencia va a aparecer una población clonal de células idénticas que van a proliferar dentro de la médula ósea y van a producir grandes cantidades de inmunoglobulina monoclonal, que es en realidad la prueba, por así decirlo, diagnóstica o el hallazgo patognomónico de como tal el mieloma múltiple, porque presenta inmunoglobulinas monoclonales, como por ejemplo la proteína M. ¿Ok? Entonces, como ya les mencioné, lo normal, bueno, el hallazgo clave, en mieloma múltiple es, si lo normal es que las células plasmáticas en la médula ósea estén menos del 5%, cuando hablamos de una posible sospecha de mieloma múltiple, estas células plasmáticas tienen que estar en más de 10 en más del 10%, ¿ok? Células plasmáticas en más del 10% para poder sospechar de que el paciente va a presentar mieloma múltiple. Ahora, cuando el paciente presenta más del 10% de células plasmáticas clonales, hablamos de que sí, en efecto, el paciente presenta o está desarrollando lo que es el mieloma múltiple. ¿Y cuál es el producto anómalo, como ya les expliqué, de esta transformación de la fisiopatología, de la transformación maligna de los linfocitos B y las células plasmáticas? Básicamente, como ya les dije, es la inmunoglobulina monoclonal. ¿Ok? La inmunoglobulina monoclonal, también conocida como la proteína M, que lo que va a generar en la electroforesis es el pico M. ¿Ok? Básicamente, ¿qué va a hacer esto? Este, mm, y también va a presentar una albúmina desplazada disminuida. ¿Ok? Ahora, como tal, ¿qué es el mieloma? El mieloma, para que lo tengan claro, es una proliferación neoplásica clonal de las células plasmáticas, ¿ok? Entonces ahora el grupo celular implicado, hematológicamente hablando, dentro de mieloma múltiple va a ser las células plasmáticas con una proliferación neoplásica anormal. Esto se va a presentar dentro de la médula ósea y va a producir las inmunoglobulinas monoclonales anormales como la proteína M. Y esto es lo que genera de manera sistémica en los órganos daño a través de, por ejemplo, lesiones líticas, osteopenia y fracturas patológicas. Todo ello desencadenado por las inmunoglobulinas monoclonales o proteína M. Ahora, el mieloma múltiple va a representar aproximadamente el 17% de todas las neoplasias hematológicas, o sea, una neoplasia hematológica relativamente frecuente para, como tal, las neoplasias hematológicas que no, o sea, que no son tan prevalentes como otras, como por ejemplo mama, o sea, testículos en hombres, próstata, y bueno. Esta de acá es relativamente frecuente para, como tal, el grupo de neoplasias hematológicas. Tiene una relación de 5 a 7 casos bueno, de 5 a 7 casos por 100.000 habitantes al año, que es la incidencia mundial. La edad media del diagnóstico de mieloma múltiple es a los 67 años, o sea, es una enfermedad que suele afectar, bueno, un tipo de neoplasia que suele afectar más a adultos mayores. Es raro que ocurra en personas jóvenes menores de 40 años. En realidad, esta en personas jóvenes solo representa el 2%. Y la relación entre hombres y mujeres es de 2 a 1, siendo los hombres los que tienen mayor tendencia a desarrollar el mieloma múltiple. Y esta también es más frecuente en personas afroamericanas, ¿ok? Hombres negros básicamente son los que tienen mayor tendencia a desarrollar el mieloma múltiple. Ok, ahora, factores de riesgos más centrados o más definidos va a ser, uno, la edad avanzada,
el hecho de ser mayor de 50 años ya representa un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta enfermedad. Ya hablamos del sexo masculino, específicamente las personas afroamericanas, personas, hombres afroamericanos obesos con un IMC alto. También la exposición a la agente naranja, que son las dioxinas. Obviamente tener antecedentes familiares de una gamapatía monoclonal y, ¿por qué no?, de mieloma múltiple en familiares de primera línea. Hay que ver, en específico cuando son pacientes jóvenes, hay que ver si es que no, si no presenta algún tipo de antecedente. Ahora, también la radiación ionizante ha sido considerada como un factor de riesgo para poder desarrollar lo que es el mieloma múltiple y las infecciones, ay, perdón, las infecciones crónicas como el VIH. ¿Ok? Ahora, este, ¿cómo es que ocurre como tal, esta progresión maligna? Ok, como tal, em, a ver. No todas las personas que presentan como tal el GMSI van a desarrollar el mieloma múltiple. En realidad, del 3%, o sea, en realidad todas las personas, si hablamos como un grupo poblacional entero, de todas, tanto sanos como enfermos, el 3% como tal de personas mayores de 50 años tienen GMSI. Sin embargo, solo el 1% de este grupo poblacional luego desarrolla el mieloma, ¿ok? Progresa a como tal mieloma activo. Y dentro de esto, el 10% de esta población al año va a progresar del smoldering a como tal el mieloma múltiple activo. Ahora, ¿cuál es la secuencia genética de esta transformación maligna? Porque, bueno, ahorita les estoy hablando del GMSI. Y bueno, básicamente, cuando hablamos de la transformación maligna de los linfocitos, de los linfocitos B, am, quiero que como tal, recuerden que va a haber mutaciones genéticas que por sí solas no van a explicar la enfermedad, sino es como tal un microambiente que va a cumplir un rol fundamental. Entonces, las células plasmáticas como tal, cuando son malignas, van a interactuar de manera continua con células estromales, ¿ok? Ya sea osteoclastos, osteoblastos y también vasos sanguíneos. Y uno de los mediadores más importantes dentro de este proceso va a ser la interleucina 6, que es lo que posteriormente les voy a hablar. Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología del mieloma múltiple, va a haber una acumulación de alteraciones genéticas. Primero, el linfocito B, que como tal va a ser el precursor de esta enfermedad, em, va a progresar a el GMSI, que va a ser la primera lesión genética que van a presentar los pacientes, que ya sabemos que no es solo de pacientes enfermos, sino que en realidad, hablando de un contexto general, el 3% de personas mayores de 50 años tienen esta lesión genética, el GMSI, pero de ellos no todos progresan a mieloma. Cuando progresan a mieloma, vamos a iniciar con el smoldering, ¿ok? Que va a ser básicamente la segunda lesión antes del mieloma múltiple activo. Y claro, posteriormente, después del smoldering, va a presentar el paciente la enfermedad activa. Ahora, hay que diferenciar la primera lesión genética de la segunda lesión genética. Primero, lo que va a presentar el paciente es una hiperdiploidía, ¿ok? Que va a ser en el 50% de los casos. El paciente va a presentar trisomías impares, perdón. Y bueno, lo que va a generar, como ya bien dice su nombre, va a ser una ganancia de cromosomas, especialmente en los impares como son el 3, el 5, el 9, el 11, el 15, el 19 y el 21. Ahora, el segundo grupo corresponde como tal a las translocaciones,
que van a afectar el locus de las cadenas pesadas de inmunoglobulina en el cromosoma H. ¿Ok? Las translocaciones en inmunoglobulina H, donde básicamente la más afectada va a ser a nivel del cromosoma 14. Pero, ¿por qué es que estas translocaciones son importantes? Básicamente porque van a colocar a los oncogenes bajo el control de promotores extremadamente activos. Y esto lo que va a generar en el cuerpo va a ser una proliferación celular. ¿Ok? Dentro de las más relevantes, de las translocaciones más relevantes son las que les presento acá. Primero tenemos a la translocación 414, o sea, donde va el cromosoma 4, el 14 y viceversa, que es una translocación de alto riesgo, ¿ok? Luego tenemos a la translocación 6, 14 y 11, 14, que es la ciclina de uno, y la translocación 14, 16 y 14, 20, que es una translocación de alto riesgo. Luego aparece como tal las mutaciones secundarias, ¿ok? Entre ellas, las que van a destacar va a ser el KRAS, el NRAS y la activación del MYC. También van a destacar, por ejemplo, la de lesión del cromosoma 17p, que va a afectar al TP53, que es una lesión genética de alto riesgo, y también la amplificación del cromosoma 21, específicamente en el segmento 1Q, que es el tipo de lesión con peor pronóstico. ¿Ok? Estas alteraciones lo que van a favorecer va a ser la progresión desde el GMSI hasta como tal el mieloma múltiple en su fase activa. ¿Ok? Y como ya les mencioné y ya les hice como que un pequeño adelanto, la interleucina con más rol o con más importancia en esta enfermedad va a ser la interleucina 6, que de hecho es una pregunta de su pasito. Y como ya les dije, las mutaciones como tal no van a ocurrir de manera aislada. Todo, porque recordemos que la médula ósea como tal es un ambiente eh, completamente, o sea, no tiene nada, o sea, no hay, es un ambiente completamente limpio, ¿ya? Em, Completamente, este aséptico, ¿ok? Entonces, el microambiente medular va a cumplir un rol fundamental. Las células plasmáticas, como tal, van a interactuar con las células estromales, ¿ok? También con los osteoclastos, los osteoblastos, y en esta relación es que van a crear el microambiente o como tal el nicho que va a permitir su crecimiento, ¿ya? La proliferación excesiva de estas células plasmáticas neoplásicas. Ahora, como tal, este, las células plasmáticas van a interactuar con las células estromales, van a interactuar, como ya les dije, con los osteoclastos, con los osteoblastos y con el proceso de angiogénesis, ¿ok? Los vasos sanguíneos. Uno de los mediadores más importantes, ya les dije, es la interleucina 6, que va a producir como tal la inflamación y el BEGF, que va a permitir el desarrollo de la angiogénesis. ¿Ok? La interleucina 6 va a actuar como un potente factor de crecimiento para las células plasmáticas, lo que luego favorece con su proliferación y también favorece bueno, evita que se genere la apoptosis. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a las células RANK-L que van a aumentar la resorción. Y es por eso que dentro de la clínica de mieloma múltiple el paciente presenta lesiones osteolíticas en saco bucado. ¿Por qué? Por el aumento de este rank L, que va a activar los osteoclastos, y ya sabemos que los osteoclastos aumentan la resorción ósea. ¿Ok? Van a destruir el hueso y es por eso que se producen las lesiones líticas. Por otra parte, tenemos a la actividad de los osteoblastos, que se va a ver disminuida, o sea, va a haber una menor formación ósea. Y por último, tenemos la parte de angiogénesis, que va a ser básicamente la creación de nuevos vasos, o sea, para la nutrición y va a favorecer el microambiente tumoral.
¿Ustedes creen que me puedan dar 2 minutitos? Voy a ir un ratito del servicio. Ok, ya estamos de vuelta. Bueno, ahora voy a hablarles como tal de los criterios diagnósticos. Ok, una vez comprendida la fisiopatología, ya la tenemos clara, proliferación de células plasmáticas, vamos a pasar al diagnóstico. En el diagnóstico de mieloma múltiple, se ha evolucionado considerablemente durante las últimas décadas. Anteriormente, por ejemplo, se requería de la presencia como tal del daño orgánico para poder iniciar el tratamiento. Sin embargo, actualmente sabemos que existen pacientes que tienen una alta funcionalidad, o sea, no presentan tantos síntomas, a pesar de que como tal se presente dentro de ellos pues la proliferación, o sea, tienen la enfermedad pero no la manifiestan. ¿Ok? Por ello es que se han incorporado ahora la carga tumoral. Ahora es mucho la parte molecular, la parte de pues, laboratorio, todo ello, porque antes, como ya les dije, nos basamos únicamente en la clínica. Y también se incorporaron, por ejemplo, a los biomarcadores que van a permitir identificar como tal, diagnosticar la enfermedad mucho antes de que se presenten los síntomas, ¿ok? Y más que nada cuando, o sea, evitar que se presenten las complicaciones graves que son el CRAP. Y para entender esto, tenemos que diferenciar las gamapatías monoclonales, que es lo que tenemos en esta diapositiva. Básicamente, esta va a ser una de las tablas más importantes de toda la clase, básicamente porque vamos a presentar pues el GMSI, que va a ser la gamapatía monoclonal de significado incierto, como ya les dije, esta es la primera lesión genética. Luego vamos a presentar al mieloma smoldering, que va a ser básicamente el asintomático, los pacientes que tienen alta funcionalidad. Y por último ya al mieloma múltiple activo. ¿Y cómo es que se presentan las gamapatías monoclonales en las diferentes, vamos a decirle, facetas del mieloma múltiple? Ok, primero tenemos al GMSI, en donde la proteína M sérica va a estar en menos de 30 gramos por litro, ¿ok? La proteína M urinaria va a estar en menos de 500 miligramos en 24 horas. Las células plasmáticas en la médula ósea clonales van a ser menos del 10%, recordando que más del 10% de células clonales ya nos indicaría como tal un mieloma múltiple activo. Este, el evento definitorio en este caso no va a presentar y el tratamiento es únicamente con observación. ¿Ok? Recordando que los pacientes, es normal que, por ejemplo, pacientes, bueno, no es normal, pero no es patológico que un paciente adulto mayor presente esta lesión inicial en una gamaplatía monoclonal de significado incierto. Ahora, en segunda faceta, que puede evolucionar, es el mieloma múltiple en su fase asintomática, el smoldering, donde la proteína M va a estar mayor o igual a 30 gramos por litro. La proteína M urinaria va a estar más de 500 miligramos en 24 horas. Las células plasmáticas en la médula ósea clonales van a estar del 10 al 60% y no va a haber un evento definitorio y de la misma forma, como es una lesión, bueno, a pesar de que sea la segunda lesión, el tratamiento como tal no se da. El tratamiento es cuando ya se presenta el mieloma múltiple en su fase activa o en su fase sintomática. Entonces, estos pacientes también solo se los observa. Por último, tenemos al mieloma múltiple ya en su fase activa, donde la proteína M puede estar a cualquier nivel
la proteína M urinaria también puede estar a cualquier nivel. Las células plasmáticas monoclonales tienen que estar en más del 10%. Y en estos casos el paciente sí presenta un evento definitorio, ya sea definido por CRAP o ya sea definido por SLIM. Y el paciente en estos casos sí o sí requiere un tratamiento. Ok, ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para que el paciente como tal se le diagnostique la enfermedad? Básicamente va a requerir de dos criterios y esto nos lo basamos en la Guía Internacional de Mieloma, ¿ok? Que va a establecer básicamente dos requisitos diagnósticos. El primero son las células plasmáticas clonales en médula ósea mayores al 10%. O también el paciente puede presentar un plasmocitoma que debe ser confirmado por biopsia, ¿ok? Un plasmocitoma o células plasmáticas en médula ósea mayores al 10%, ¿ok? Y el segundo criterio que debe presentar sí o sí el paciente es uno o más eventos definitorios del mieloma, que los eventos pueden ser con los criterios de CRAP, que son del daño orgánico, o con los criterios del SLIM, que son los biomarcadores. Y ahora, es importante recordar que no basta únicamente con encontrar la proteína monoclonal, o sea, la proteína M. Y tampoco no basta con que las células plasmáticas estén aumentadas, sino que tiene que existir como tal evidencia de una enfermedad que esté biológicamente activa. Ahora, recordando esto, que de hecho en su examen de patología también seguramente lo han visto, los criterios de CRAP, que básicamente constituyen en cuatro, ¿ok? C de calcio, o sea, el paciente va a presentar una hipercalcemia. R de renal, porque el paciente va a presentar una insuficiencia renal. A de anemia, que generalmente es una anemia normocítica, normocrómica. Y B de hueso o bone, que básicamente representa las lesiones líticas que el paciente presenta, que son muy representativas de esta enfermedad, porque son lesiones en saco bocado, lesiones osteolíticas, ¿ok? Tiene que ser más de una lesión osteolítica en imagen. La anemia tiene que ser una anemia menor de 10, o cuando su anemia del basal ha bajado 2 gramos bajo lo normal. En la parte renal, si mal no recuerdo, hablamos de creatinina y esta creatinina tiene que ser más de 2, o la depuración de creatinina tiene que ser menor a 40. Y cuando hablamos de hipercalcemia, el calcio sérico tiene que estar menos de 11 o tiene que estar, no, perdón, tiene que estar más de 11 o bueno, sí, más que nada tiene que ser más de 11 el calcio. Y por último, y por otro lado tenemos los biomarcadores SLIM, que estos los divido, bueno, S de 60, que básicamente son las células plasmáticas clonales en médula ósea mayores al 60%. El paciente también puede presentar un ratio libre de más de 100. Y M, porque el paciente presenta una lesión focal en la resonancia magnética. ¿Ok? Ahora, estos son los criterios, de nueva cuenta, los CRAP. Como ya les mencioné, el calcio sérico tiene que estar en más de 11 y este calcio tiene que estar corregido por albúmina. La insuficiencia renal, sí, nos guiamos de la creatinina y eso tiene que estar en más de 2 o el aclaramiento de creatinina menor a 40. ¿Qué nos indica? Una lesión tubular. Lesión tubular, que va a ser básicamente lo que representa la disfunción renal. La anemia tiene que estar en menos de 2 o 2 por debajo del límite inferior normal y un hematocrito por lo general menor de 30. Y el paciente va a generar esto porque va a haber una infiltración de las células plasmáticas en la médula ósea, generando una anemia normocítica, normocrómica. Y por último, las lesiones óseas, que ya sabemos que son lesiones líticas en saco bocado, o llamadas también punch out, que básicamente se van a representar en la clínica del paciente como dolor óseo patológico y también fracturas patológicas. Y estas tienen que ser más de una, identificada en radiografía, en tomografía o pues en una tomografía PET. Esto es básicamente por la osteoporosis que ocurre por el aumento de rank L, o sea, aumento de la resorción, que va a generar el aumento también de los osteoclastos. Em, Ahora, la enfermedad activa
va a definir la necesidad del tratamiento. En estos casos, si el paciente cumple con un criterio de CRAP o un criterio de biomarcadores de malignidad, que son los SLIM, recordando ya, sabemos los SLIM, que son S, el 60% de células plasmáticas, el I de, el cociente de cadenas ligeras libres, o sea, el FLC con un ratio mayor a 100, e IM de una lesión focal en resonancia magnética de más de 5 milímetros, para poder definir la enfermedad activa y luego definir también el tratamiento del paciente. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que los daños del CRAP deben ser, o sea, secundarios al mieloma múltiple. O sea, no tienen que ser atribuibles a otras causas. Si hablamos de un paciente que también presenta, no sé, por ejemplo, artritis reumatoide y tiene lesiones o, bueno, fracturas patológicas, hacia el examen físico, no podemos decir que hablamos de que esa osteoporosis es causada por el mieloma. No, tenemos que identificar que tal cual es por el mieloma. ¿Por qué? Porque se le hace su estudio de imagen y ahí se ve como tal las lesiones patognomónicas, que son las lesiones líticas en saco bucado. Y también recordar que tanto el GMCI, que es la lesión primaria, y el smoldering, que es la lesión secundaria, no van a ser eventos definitorios, o sea, no van a tratarse, únicamente es con observación. Ahora, este, ¿cuáles son como tal las manifestaciones clínicas que presenta el paciente con mieloma múltiple? ¿Cómo es que se representa en el paciente la enfermedad? El primero y el más común va a ser el síndrome anémico. ¿Ok? La manifestación más frecuente en estos pacientes, representada por fatiga y básicamente todos los síntomas relacionados al un síndrome anémico, va a ser va a ser va a representar el mayor porcentaje em, de características clínicas en mieloma múltiple. Puede aparecer casi en en los tres cuartos de los pacientes que tienen mieloma múltiple. Luego vamos a encontrar el dolor óseo y las fracturas, que debemos recordar que sea sí o sí asociado al mieloma múltiple, o sea, hay que descartar que no sea quizás por otras etiologías. Luego vamos a tener la insuficiencia renal con una creatinina elevada o una depuración de creatinina disminuida, menos de 40. El paciente también presenta debilidad y fatiga, hipercalcemia y pérdida de peso. Otras de las manifestaciones que también puede presentar el paciente son infecciones recurrentes por una inmunoparesis con una disminución de las inmunoglobulinas. También puede presentar un síndrome de hiperviscosidad. Puede presentar neuropatía periférica. Puede presentar una compresión medular, que básicamente puede ser causado por un plasmocitoma vertebral. Puede presentar síndrome de Fanconi, que es una nefropatía por cadenas ligeras. Puede presentar amiloidosis sistémica, que es una coexistencia posible dentro del mieloma múltiple. Y hay que recordar que cuando hablamos ya de un paciente adulto mayor, un paciente que tiene anemia normocítica, normocrómica, que no tiene una causa clara y además de eso presenta dolor óseo, hay que sospechar de un mieloma múltiple, siempre, ¿ok? Ahora, vamos a los exámenes auxiliares, ¿ok? El estudio, como tal, diagnóstico va a comenzar con el laboratorio. En el hemograma lo que vamos a encontrar en el paciente va a ser una, como ya les mencioné, una anemia normocítica, normocrómica. El paciente puede presentar leucopenia, puede presentar trombocitopenia y puede presentar formación de Rouleaux, más del 50%. Ahora, en la bioquímica, el paciente va a presentar una creatinina aumentada en más de 2 en el 20%. Puede presentar también un calcio sérico, va a presentar hipercalcemia en más de 11, va a presentar un HDL, bueno, sí, un HDL aumentado y un beta 2 microglobulina también aumentado, que ese nos indica el pronóstico del paciente. Las proteínas totales van a estar aumentadas. Mientras que la albúmina va a estar disminuida. En la electroforesis, lo que el paciente presenta va a ser un pico monoclonal, y por último, la inmunofijación, que va a tipificar la inmunoglobulina G de manera exacta.
Ahora, a nivel de exámenes de orina, el paciente va a presentar una proteinuria de Bence-Jones, va a presentar una proteína M urinaria mayor a 500 en 24 horas, que va a ser básicamente la lesión de smoldering, y una relación capa-beta libre en suero mayor al 100%, que va a ser básicamente el criterio SLIM dentro de los biomarcadores que ya les había mencionado antes. Ahora, en la médula ósea, al paciente lo que se les debe hacer va a ser una biopsia y un aspirado. Y luego realizarle una tensión de Wright. Las células plasmáticas clonales tienen que estar en más de 10%, que va a ser un criterio diagnóstico importante en mieloma múltiple, que nos va a confirmar la enfermedad. Tienen que haber células en llama y también la FISH va a detectar las translocaciones importantes que ya les mencioné, que puede ser la translocación 414, la translocación 1416 y la de lesión del cromosoma 17 en el segmento P. Ahora, otros exámenes importantes dentro de, el diagnóstico de mieloma múltiple va a ser las cadenas libres de suero, una serología viral, ya sea para infecciones para VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Hay que revisarle al paciente su función hepática y hay que también revisarle su coagulación y el fibrinógeno. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los hallazgos en el frotis o la electroforesis? En el frotis de sangre periférica vamos a encontrar cuatro cosas importantes. Primero, este signo, que es el síndrome de Rouleaux, que básicamente van a ser los eritrocitos apilados como pila de monedas. ¿Ok? Van a presentarse así. ¿Ok? Que va a ser básicamente por el exceso de proteínas. Como va a haber una hiperviscosidad, los eritrocitos se van a pegar entre sí y van a presentar pues este fenómeno de pila de monedas, ¿ok? El paciente también va a presentar una leucopenia, básicamente por un desplazamiento de célula normal, por una infiltración de las células plasmáticas en la médula ósea. El paciente también va a presentar una trombocitopenia con un aplazamiento medular y las células plasmáticas circulantes, aunque es raro, se puede presentar leucemia de células plasmáticas, en donde haya más de un 5% de células plasmáticas en sangre periférica, y esto nos indicaría un mieloma múltiple en su forma agresiva. Ahora, la electroforesis, como tal, lo normal es que observemos una distribución amplia de las gamaglobulinas. En cambio, en el mieloma lo que ocurre es que aparece un pico estrecho y alto, que básicamente es el pico M. Este pico representa una producción masiva de una inmunoglobulina monoclonal. Por eso es que siempre, bueno, lo que me hacía mi doctor de práctica es que mieloma múltiple es básicamente esto. ¿Por qué? Porque todas las proteínas en la electroforesis van a estar normales, menos la M, porque la M va a tener un pico. Entonces va a ser un pico monoclonal que se va a representar en la electroforesis. Lo normal es que estén como que haya una distribución amplia. Sin embargo, en mieloma va a haber como tal un pico monoclonal en la zona Y por las proteínas M. ¿Ok? Y básicamente la inmunofijación va a permitir tipificar realmente a la inmunoglobulina G, ya sea IgG kappa, que es la más común, y también va a confirmar el subtipo dentro del mieloma múltiple. ¿Ok? Ahora, los hallazgos de imagen. Al paciente se le puede realizar varios estudios, de hecho, desde una radiografía simple que ya nos indicaría las lesiones líticas, hasta estudios más avanzados, como por ejemplo una resonancia magnética o incluso un PET-CT. En la radiografía, ya les vengo diciendo varias veces, son lesiones líticas en sacabocado. Chicos, no se olviden de esto porque yo recuerdo que me lo olvidé en mi examen de pato y la verdad que este es un dato muy importante, ¿ok? Em, las lesiones en sacabocado para mieloma múltiple, que se representan en mayor medida a nivel de cráneo, a nivel de pelvis y a nivel de huesos largos, como pueden observar acá. También el paciente va a presentar una osteoporosis difusa y fracturas patológicas vertebrales. El paciente no hizo nada, se sentó o simplemente apoyó su brazo de manera normal y ya se fracturó. Esa es una fractura patológica. Cuando el paciente haciendo una actividad donde normalmente no produciría fracturas en pacientes normales, este sí logra tener una fractura.
Además, algo importante para destacar en una radiografía es que esta no va a detectar las lesiones tempranas. Sin embargo, es un, un examen bastante accesible que ya en fases agudas o en fases, se podría decir, más definitorias, sí nos va a permitir diagnosticar y ver las lesiones líticas de los pacientes. O sea, son lesiones más que nada, pues nos permite ver lesiones establecidas, pero es poco sensible en realidad. Por otra parte, tenemos una tomografía de cuerpo completo, donde vamos a poder observar las lesiones líticas en más de 5 centímetros y nos va a poder permitir hacer el estadiaje. Esta tiene una sensibilidad superior a la radiografía. Básicamente, porque al hacer como que varias filetitos, capas dentro de el cuerpo va a permitir diagnosticar lesiones más pequeñas, ¿ok? Además, esta no va a requerir contraste yodado y es útil cuando como tal el PET-CT no está disponible y es como tal el estudio estándar para el estadiaje junto con el PET-CT, pero esta como tal yo les dije a veces no es tan accesible. El PET-CT, lo que va a permitir va a ser detectar una actividad metabólica, o sea, nos va a permitir ver la malignidad del paciente. Va a permitir también observar las lesiones activas contra las lesiones cicatrizadas. También va a permitirnos ver plasmocitomas extramedulares y en muchos casos sirve como guía de biopsia en sitios activos. Además, evalúa la respuesta al tratamiento. Esta es la prueba de elección cuando cuando queremos al paciente realizarle su estadiaje y realizarle también un seguimiento de la respuesta. Por último, tenemos a la resonancia magnética. Esta es muy sensible cuando hablamos de compromiso medular y va a detectar enfermedades en fase difusa y en fase local. Para esta también hay que recordar que dentro de los criterios SLIM existe pues las lesiones detectadas en resonancia magnética, más de 5 milímetros, una lesión focal, es un criterio. Este, y también nos puede indicar, por ejemplo, compresiones medulares y también en la columna evalúa los riesgos a fracturas, que ya recordando que estas son una de las complicaciones más frecuentes dentro de los pacientes, ya sea como tal el grupo de adultos mayores y más en específico, del mieloma múltiple por su misma fisiopatología. ¿Ok? Ahora, respecto al tema de en la médula ósea y la nefropatía, en la médula ósea vamos a observar células plasmáticas con un núcleo excéntrico y un halo periventricular, que son también las denominadas ojo de búho. ¿Ok? Em, Va a presentar también el paciente un amplio citoplasma basófilo con un incremento de la inmunoglobulina G. También va a presentar cuerpos de Russell, que es por una acumulación de inmunoglobulinas intracitoplasmáticas. Va a presentar las células en flama, que son las flame cell, donde las células plasmáticas con citoplasma eosinófilo va a estar de manera flameante, ¿ok? Y va a representar básicamente un mieloma múltiple por IgA. También el paciente puede presentar células binucleadas, eso también puede ser posible. Y a nivel de pues, la técnica, lo que se le realiza al paciente es una biopsia con un aspirado de tinción de Wright. Y por último, el porcentaje de células clonales tiene que ser más del 10% para como tal realizar el diagnóstico. Ahora, dentro de las complicaciones más frecuentes de el mieloma múltiple va a ser la nefropatía por cadenas ligeras. Hay que recordar que las cadenas ligeras van a atravesar el glomérulo y posteriormente se van a unir a la proteína TAM Horsfall dentro de los túbulos, lo que va a generar unos cilindros obstructivos. Y como resultado, el paciente va a presentar una nefropatía por cilindros, que es una de las causas más frecuentes como tal de insuficiencia renal en pacientes con mieloma. Si lo representamos en un esquema secuencial, tenemos que las células plasmáticas van a producir en exceso las cadenas ligeras, ¿ok? Y cuando estas cadenas ligeras son filtradas al glomérulo,
van a, como tal, verse en suero. Y en el asa de Henle, las cadenas ligeras asociadas a la proteína de Tom Horsfall van a crear la formación de cilindros intramedulares, que es lo que va a generar pues la nefropatía relacionada con el mieloma múltiple, que es causada por cilindros y una hipercalcemia, recordando que los niveles de hipercalcemia ya sabemos son más de 11. ¿Ok? Ahora, como ya les dije, hay varios subtipos dentro de, pues, la afectación del mieloma múltiple puede afectar a varias inmunoglobulinas, teniendo que la más frecuente va a ser la IgG, en un 52%. Le sigue la IgA en un 21%, la cadena ligera BJ en un 16%, la IgD en un 2%, la biclonal en un 2%, la IgM en un 0,5% y como tal el subtipo no secretor representa un 6,5%. Ya estamos terminando, chicos, no se preocupen. Ahora, el diagnóstico diferencial, en realidad, el principal reto diagnóstico consiste en diferenciar el mieloma múltiple de otras gamapatías monoclonales, ya que por ejemplo, el GMSI no representa un daño orgánico y el mieloma smoldering tampoco. Como tal, son lesiones que aparecen y pueden luego desencadenar en un mieloma por el mismo microambiente y por los factores de exposición del paciente. Ahora, o sea, este de acá es normal y este de acá es normal, recordando que, bueno, pues hay que recordar los valores de proteína M, de células plasmáticas en médula ósea, y que en específico estos no tienen evento definitorio, ¿ok? Por otra parte, la macroglobinemia de Waldenstrom va a producir una IgM, por tanto, esta va a estar elevada. Además, que también presenta el síndrome de hiperviscosidad que se va a presentar con, por ejemplo, los eritrocitos en pila de moneda o el fenómeno de Rouleaux. Am, y la diferencia con mieloma múltiple es que a diferencia del mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenstrom no va a producir las lesiones líticas, ¿ok? No produce las lesiones líticas. Y este es el evento principal definitorio que nos va a permitir diferenciarlo del mieloma. Ahora, como este cuarto diagnóstico diferencial, tenemos a la leucemia de las células plasmáticas, donde la proteína M va a estar presente. Sin embargo, va a haber más del 5% de células plasmáticas en sangre periférica y esta es muy agresiva. Va a haber un evento definitorio y como tal, esta es una variante agresiva del mieloma y puede ser de hecho primaria o puede también ser secundaria. Como quinto diagnóstico diferencial tenemos a la amiloidosis, donde la proteína M va a estar presente. Las células plasmáticas en médula ósea van a estar en menos del 10% y va a haber un depósito de amiloide en los órganos, ¿ok? Este va a ser el evento definitorio. Y también la clínica que el paciente va a presentar una macroglosia, va a presentar cardiopatía, neuropatía y, bueno, nefropatía. Y por último, el último diagnóstico diferencial es una metástasis ósea, que el evento definitorio es que esta no va a presentar proteína M, tampoco va a tener células plasmáticas en médula ósea, sí va a presentar lesiones líticas, pero va a haber como tal un tumor identificable que no va a tener un pico monoclonal. Por eso en estas lesiones, o en estas metástasis óseas, es importante sacar al paciente su electroforesis para ver los picos monoclonales. ¿Ok? Este es el sistema de estadiaje que una vez confirmado el diagnóstico se debe determinar el pronóstico del paciente. Es por eso que se usa este sistema de clasificación internacional, donde como tal los más importantes van a ser el ISS y el RISS, que básicamente nos permiten evaluar ya sea la supervivencia y también orientar las estrategias terapéuticas. ¿Ok? El ISS básicamente utiliza dos marcadores. Primero, el beta 2 microglobulina y la albúmina, como lo pueden ver acá. Este, mm, el beta 2 microglobulina y la albúmina, que la albúmina tiene que estar en 3,5 y el beta 2 microglobulina también. Ahora, el beta 2 microglobulina básicamente va a reflejar la carga tumoral. ¿Ok? Carga tumoral. Mientras, y también va a evaluar la función renal.
mientras que la albúmina como tal se relaciona con el estado inflamatorio general que tiene el paciente. Posteriormente, después del ISS, se desarrolló lo que es el RISS, donde se le añade al paciente los valores de LDH y también la citogenética. Y esto es lo que nos va a permitir mejorar significativamente la capacidad diagnóstica. ¿Ok? Recordar que la citogenética es realizada por FISH y en células plasmáticas purificadas. Y bueno, básicamente eso. Ahora, ¿cuándo tratamos al paciente? Recordemos de que en estadios de lesiones primarias y lesiones, bueno, lesiones, claro, primarias y secundarias, o primera lesión y segunda lesión, solo se observa. Este, cuando hablamos ya de una fase activa, sí o sí se tiene que tratar al paciente. ¿Ok? No todas las proteínas monoclonales van a requerir un tratamiento. Además, no vamos a tratar, como ya les dije, las lesiones primarias. Tampoco tratamos las lesiones secundarias o el mieloma sintomático. Solo tratamos la fase activa. Es decir, a los pacientes que tienen ya sea CRAP o a los pacientes que tienen el SLIM, que es básicamente lo que resume esta diapositiva. Ahora, cuando al paciente se le realiza, cuando consideramos que una alternativa terapéutica puede ser el trasplante. Básicamente, el trasplante autólogo de la médula, ay, perdón, el trasplante autólogo continúa siendo una herramienta fundamental dentro del tratamiento de mieloma múltiple. Los candidatos ideales van a ser pacientes, bueno, relativamente jóvenes, menores de 65 a 70 años, que tengan un buen estado funcional, que no tengan comorbilidades severas y que su función hepática y renal sea aceptable. Por otra parte, pacientes que no son elegibles para estos tratamientos, bueno, para el trasplante, son pacientes que ya sean mayores de 70 años, que no tengan un buen estado funcional, que tengan varias comorbilidades y que tengan una disfunción orgánica importante. ¿Ok? A estos no se les realiza su trasplante. Ahora, el tratamiento, actualmente el régimen más utilizado es el BRD, que es básicamente el bortezomib, la lenalidomida, la dexametasona. Este es el régimen más usado, ¿ok? El bortezomib va a ser un inhibidor del proteasoma, que es un medicamento biológico. Por otra parte, tenemos a la lenalidomida, que va a ser un inmunomodulador. La dexametasona ya conocemos que es un corticoide antiinflamatorio. El daratumumab es un anti-CD38 y nos va a permitir actuar contra los anticuerpos monoclonales. También dentro del tratamiento se puede usar la carfilzomib, que es básicamente un inhibidor del proteasoma de segunda generación, y la ciclofosfamida, que es un agente alquilante que se utiliza en la quimioterapia. Ok, si bien es cierto, ya les dije que el régimen más usado es el BRD, es importante también que ustedes sepan que existen otros regímenes, que es el BCD, el DARA-BRD y el BMP, ¿ok? Pero el más importante es el BRD, que es básicamente indicado, bueno, este es el estándar en tanto pacientes elegibles como no elegibles al tratamiento. Cuando el paciente presenta una disfunción renal severa, o cuando como tal, por A o B motivos, no puede cumplir con el primer esquema, que es el BRD, al paciente se le da el BCD, que básicamente el paciente presenta, bueno, pues el bortezomib, ciclofosfamida, en vez de lenalidomida y la dexametasona. Cuando el paciente tiene un alto riesgo citogenético o también, bueno, en realidad este no es un esquema frecuente porque es reciente, se le da el DARA-BRD, que es daratumumab, bortezomib y lenalidomida y dexa. O sea, al tratamiento usual de estos tres se le agrega el daratumumab. Y por último, tenemos al BMP, que es cuando los pacientes no son elegibles a trasplante, o también son pacientes frágiles, adultos mayores, donde al paciente se le da bortezomib, melphalan y prednisona. Ahora, ya estamos terminando, esta es la última diapositiva, de hecho. Vamos a ver como tal em,
la sobrevida según los estadiajes. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes que tienen mieloma múltiple? Cuando hablamos de un estadio uno, la sobrevida normal es de 8 años, ¿ok? 96 meses aproximadamente. Cuando hablamos de un estadio 2, la sobrevida es de 6 años o 72 meses. Cuando hablamos de un estadio 3, la sobrevida es de 48 meses o 4 años. em, en cuanto a la escala ISS, que ya les dije que ve el alfa 2 y la albúmina. Mientras que en el estadio RISS, donde se le añade el LDH y también se le añadía el riesgo citogenético, en un paciente con estadio 2, el paciente va a presentar una sobrevida de 82 meses. Ay. En un estadio 3, una sobrevida de 43 meses. Y el promedio de sobrevida en mieloma múltiple es de 95 meses o aproximadamente 8 años. ¿Ok? Este, mm, ¿Cuáles son los factores de buen pronóstico y factores de mal pronóstico? Lo que yo quiero que se queden o sea, de esta parte, es que básicamente, gracias a los avances terapéuticos, la sobrevida de mieloma múltiple ha aumentado de manera notable. Hace un buen tiempo la sobrevida era muy poca, de hecho era cercana a 3 años más o menos, pero actualmente muchos pacientes superan esta valla de 8 años. Ok, incluso hay pacientes que llegan a alcanzar 10 años o más de 10 años de supervivencia. Pero los factores de mal pronóstico como tal va a ser la deleción del cromosoma 17p, la translocación del cromosoma 414, la translocación del cromosoma 1416, la amplificación del cromosoma 21 en la sección 1q, una LDH elevada, un BM2 microglobulina en más de 5,5, que el paciente presente una leucemia en células plasmáticas, que ya sabemos que es una forma agresiva, y que tenga tanto un ISS o un ISS, bueno, un RISS en un estadio más de 3. Son factores de mal pronóstico. Por otra parte, los factores de buen pronóstico son que el paciente obviamente tenga todos los estadios pues tempranos, un ISS en estadio uno, una beta 2 microglobulina baja, una albúmina normal, una buena respuesta a la inducción, que sea elegible para trasplante. Ya sabemos que esto indicaría que el paciente sea joven, buen estado funcional, no comorbilidades y que no tenga enfermedades extramedulares. Además, si hablamos de características citogenéticas o como tal biológicas moleculares de esta enfermedad, las personas que presenten una translocación del cromosoma 11-14, o sea, ciclina D, nos indicaría pues un buen pronóstico. Por otra parte, personas que tienen una diploidía sin alteraciones de alto riesgo también son pacientes que tienen un buen pronóstico. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si chicos tienen alguna duda o alguna consulta. De igual forma, les voy a estar pasando ahorita su post-test por el chat, pero no sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Ah, no, todo claro. Ok, entonces, vayan llenando por favor su postes. Les voy a dar 2 minutos para que llenen su postes. Me avisan cuando ya lo hayan llenado.
¿Ya llenaron sus postes, chicos? Ah, sí, justo lo estaba terminando. Ya lo terminé. Ok, ok, entonces voy a finalizar la reunión. Gracias por asistir, chicos. Nos vemos la siguiente. No sé si les parece bien que la siguiente reunión sea quizás el día jueves. ¿Tienen tiempo ustedes? ¿En la mañana? Bueno, lo Claro, coordino que por el chat. ya. Ok, que les vaya bien, chicos. Voy a finalizar la reunión.